solo su justicia divina y su ira justa. Pero, sin embargo, nosotros hemos sido reconciliados. Es un acto que no dependió de nosotros, dependió de Él por medio de Jesucristo. No solamente ya nos ha presentado con una justicia que nos ha sido dada delante de sus ojos santos, sino además de eso nos ha reconciliado y aún más nos ha adoptado como hijos suyos. Por eso le podemos llamar Padre. No solamente reconciliados en amistad, cuando éramos enemigos, ahora somos amigos, pero también somos hechos hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermoso es esto! Justificados, reconciliados. Pero precisamente porque hemos sido justificados y reconciliados, el apóstol Pablo dice en el versículo 9, entonces, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre derramada en la cruz a favor de nosotros, seremos salvos de la ira de Dios. ¿Cómo? De la misma manera, por medio de su sangre, por medio de Él. Seremos salvos de la ira, no solamente justificados, no solamente reconciliados, sino además mucho más. Hay una certeza de que todo lo que hemos estado hablando en los últimos 3 domingos, el infierno no es para ti, mi hermano. El juicio de Dios eterno no es para ti, mi hermana. Eso es hermoso. Seremos salvos. Es una certeza total. Así como dice lo que fuimos, está asegurando, seremos salvos de la ira de Dios. Una ira justa, una ira santa y una ira terrible, que será derramada, por supuesto, por el santo juez del universo. Justificados, reconciliados, salvos de la ira, pero no solamente, dice aquí Pablo, por su muerte en la cruz, por el derramamiento de su sangre, sino además, fíjense cómo lo dice en el versículo 10, cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más. ¿Se fijan? Nuevamente, mucho más. Está usando exactamente las mismas palabras que dice el versículo 9. Mucho más. O sea, eso es hermoso. Espera mucho más del trono de la gracia. Espera mucho más de nuestro Señor Jesucristo. Espera mucho más momentos de gloria, como el que nuestro hermano está pasando ahí en el hospital. Espera mucho más habiendo sido reconciliados. ¿Qué dice? Seremos salvos por su vida. No solamente la muerte de Cristo nos salva de la ira de Dios, sino además la experiencia personal de Cristo Jesús habitando en ti. ¿Recuerdan lo que decía nuestro Señor Jesús? El Padre en mí y yo en ti. Y está en nosotros, su vida en nosotros, como dice Gálatas 2:20. ¿Sí? Yo juntamente con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es Cristo en mí el que está viviendo esta vida. Es Cristo en mí por su Espíritu Santo. Solamente su vida en mi vida es lo que me puede salvar de la ira venidera. Si no es Cristo viviendo en mí su vida santa y perfecta por el Espíritu Santo que me ha sellado, igual que a ti, mi hermano, si no es por Él, jamás podríamos ser apartados de la ira de Dios. O Él lo hace o no lo hace. No se trata de una simple oración de conversión, una simple oración del pecador. No se trata de acudir a una congregación cristiana. No se trata de cargar la Biblia ni de leerla completamente, no. Se trata de salvación. Y esto solamente proviene de Dios por medio de Cristo, en el poder del Espíritu
Santo, y tiene que ser por el Evangelio verdadero, que es en Cristo Jesús. Y eso es hermoso, estar seguros que seremos salvos de la ira, no solamente por su muerte, sino también por su vida. Porque Cristo Jesús venció la muerte. Cristo Jesús resucitó. Y tú y yo, como dice Romanos 6, hemos resucitado a una nueva vida. Juntamente con Cristo hemos resucitado a una nueva vida. Y podemos vivir esa vida aquí en la tierra. Y por cuanto tenemos un testimonio, por eso tenemos también la certeza de que seremos salvos de la ira y del juicio divino y del infierno eterno. Entonces, esto es la demostración del amor de Dios para justificarnos, para reconciliarnos, para salvarnos de la ira venidera. Pero como dice Pablo, mucho más que esto. No nada más cuál es la demostración del amor de Dios, sino veamos cuál es el resultado del amor de Dios. El resultado del amor de Dios, que implica lo que acabamos de ver, que implica, lo podemos conjuntar en dos palabras: paz y esperanza. Paz y esperanza. Así lo dice Pablo en el versículo 1 y en el versículo 2. En el versículo 1 dice Pablo: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz. Paz. ¿A qué se refiere el término paz? Para nosotros, paz, tal vez, simplemente indique ausencia de ruido, ausencia de actividad, ausencia de molestia, ausencia de incomodidad. Pero sabes una cosa, la paz a la que se está refiriendo aquí la palabra de Dios no es una paz inactiva, pasiva. No, es una paz activa. Es una paz que gobierna el corazón y los pensamientos del creyente. ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos una carga? Como dice Filipenses 4, ¿qué es lo que dice? Que pongamos todas nuestras cargas con acciones de gracias delante de Dios, y entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento protegerá, guardará nuestras mentes y corazones en Cristo Jesús. Tú y yo tenemos acceso, tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos paz para con Dios. No solamente se refiere a la paz de que ya ha sido hecha la paz por medio de la sangre de Cristo en cuanto a que éramos enemigos y el Dios de los ejércitos estaba apuntando sobre nosotros y estábamos en guerra contra Él, sino que estamos viendo ahora de una paz que tiene que ver con nuestra vida, no solo pasada, sino presente. ¿Cómo puede estar nuestro hermano Wences con esa paz en medio de tal tribulación? ¿Cómo puede estar nuestra hermana Inés con esa paz en medio de tal tribulación? ¿Cómo? Es solamente porque son hijos de Dios, es solamente porque han reconocido, han visto que el amor de Dios les ha sido demostrado, han sido justificados, han sido reconciliados y son salvos de cualquier artimaña del enemigo. Y nada ni nadie los arrebatará jamás, como lo dijo Wences, de su mano. El amor de Dios ha sido derramado en sus corazones. En sus corazones. Paz. Está hablando de un pasado, pero también está hablando de un presente. Pero ahí mismo el apóstol Pablo dice en el versículo 2: por medio de quien también, o sea, Pablo quiere agregar algo más de las riquezas de su gracia, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia. Hemos entrado por la fe a esta gracia, al trono de la gracia, donde hay mucho más. ¿Cuál es la gracia de la que está hablando Pablo? En esa gracia estamos firmes. ¿Sabes? Solo un hijo de Dios puede estar firmemente anclado en el amor, porque conoce al amor.
El mundo no conoce el amor. Puede celebrarlo, puede dar regalos, puede dar tarjetitas diciendo y hablando del amor, pero de un amor que es una mera imitación egocéntrica, humanista, de quién es Dios. Solo el Hijo de Dios conoce verdaderamente el amor y en Él estamos firmes. Y dice Pablo ahí, continúa diciendo en el versículo 2, y nos gloriamos ¿en qué? En la esperanza. Nos gloriamos en la esperanza. Fíjese bien, en la esperanza de la gloria de Dios. Es una esperanza. Es algo que Pablo está mencionando del futuro. Hablamos de la paz que tiene que ver con nuestro pasado y con nuestro presente, pero también Pablo habla algo acerca de lo que viene adelante, el día de mañana, la semana que entra, el mes que entra, el año que entra. Tenemos una firme esperanza. Nos gloriamos de la esperanza. ¿De qué? De la gloria de Dios. De que un día estaremos ahí donde, ¿qué? Donde no hay lágrima, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay pecado. En su santa presencia, en la gloria, nuestros cuerpos mortales serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos como Él, lo veremos a Él porque seremos como Él, dice la palabra de Dios, con cuerpos glorificados. Por eso tenemos la esperanza de que, de lo que viene. Bendito sea el Señor, que cuando uno tiene tubos metidos en todas las partes de su cuerpo y un ruido ahí constante del electrocardiograma y los médicos discutiendo qué tendrá y cómo se morirá, y pueden hablar todo lo que quieran de las teorías falsas, de la falsamente llamada ciencia, y sin embargo nosotros podemos descansar que aún si fuese voluntad de nuestro perfecto, amoroso Padre bueno el llevarnos a su presencia, sería glorificado su nombre y entraríamos en esa esperanza y la muerte nos haría un favor, porque para ti y para mí el vivir debe ser Cristo y el morir ganancia. Es la verdad, créemelo. Hasta que tengas la muerte mirándote cara a cara, te vas a dar cuenta realmente de lo que es ser llenos del amor de Dios. Y vas a ver que no fue una pérdida de tiempo el estar metido en bebido. Y la palabra, porque solo la palabra es viva y es eficaz. Esta semana un hermano en la fe me pidió oración, está fuera de la ciudad y me pidió oración. Y me dice, por favor, ora por mí. El Señor ha demandado de mí, creo, me vino el pensamiento que el Señor ha demandado de mí, me exige que me hunda en las profundidades del océano de su palabra. Fíjense, por favor ora por mí. Quiero hundirme en las profundidades del océano de su palabra para ver los tesoros escondidos ahí. Qué hermosa petición de un joven soltero que tiene todo, puede hacer todo, y sin embargo su Señor, quien lo compró y para quien vive, se llama Jesucristo. Que todos los jóvenes cristianos pudieran pedir este tipo de oraciones. Qué gozo. Déjenme ustedes de parte de uno, no, de parte del Señor, saber qué clase de hijos tienen. Esperanza, esperanza. ¿Por qué? Dice aquí, vean conmigo ahí mismo, por favor, versículo 5. Estamos en Romanos 5, verso 5. La esperanza no desilusiona. O sea, la esperanza no es falsa, está firmemente anclada en Él. Lo ha dado nuestro Señor Jesucristo por medio de todo lo que hizo por nosotros en la cruz, derramando su sangre. Estamos esperando que ocurra esto, sí. Y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. El Espíritu Santo nos convence
El Espíritu Santo nos guía. El Espíritu Santo mantiene esa esperanza de gloria, de gloria. Y por eso, lo tercero que quiero comentar es precisamente eso. Como es un acto futuro, pero también es un acto que podemos vivir en el presente. Dice la palabra en el capítulo, ahí mismo en Romanos 5, versículo 11. No solo esto. Si ustedes revisan en casa los versículos del 1 al 11, vean cuántas veces el apóstol Pablo trata de ir, y aún más, y aún mucho más, y no solo esto, pero mucho, o sea, diciendo, ¿no te das cuenta? ¿No te das cuenta todas las abundantes riquezas de su gracia para contigo y conmigo en Cristo Jesús? Por su sangre, solo por su sangre. Subraya cada vez que veas esas formas, expresiones que Pablo hace, para que puedas gozarte, como cuando Pablo escribió esta carta a los romanos y dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios. Entonces, no solamente nos ha sido demostrado el amor de Dios, hemos tenido un resultado del amor de Dios, sino además nos gloriamos en Dios. Nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente nos recuerda por medio de quién. Por quién ahora hemos recibido la reconciliación. Ahora, gloriarnos en Dios, sí se refiere al estado de gloria eterno, sí. Pero vean conmigo también, por favor, en el versículo 2, que esta gloriarnos va mucho más allá. Dice en el verso 2, por medio de quien, estamos hablando siempre de la muerte de Cristo, también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, futuro. Pero Pablo en el versículo 3 vuelve a usar esas frases tan hermosas de ese capítulo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Presente, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amado hermano, hermana, gloríate en tu tribulación, gloríate en tu problema que te parece imposible, gloríate en esta situación que no puedes, porque verás lo que es la gracia de Dios, como hijo de Dios que eres, porque su poder se perfecciona en tu debilidad, como dice 2 Corintios 12:9. Su poder se perfecciona en tu debilidad. Bástate mi gracia, dice el Señor. Y entonces puedes gloriarte aún en el mayor problema que tengas, en la mayor carga que tengas. Eso es lo que está diciendo aquí. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que aún esa tribulación Dios la usa para seguir formando a Cristo en nosotros y para cumplir su perfecto propósito en tu vida y en mi vida. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza, nuevamente esa palabra, y la esperanza no desilusiona. ¿Por qué no desilusiona? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Tú y yo nos podemos gloriar no solamente en la gloria venidera, no solamente en lo futuro, sino podemos gloriarnos aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo dice la santa palabra de Dios. Y a ti y a mí nos ha sido dado este Espíritu Santo. ¿Dónde está el amor?
¿Qué es el amor? ¿Cómo podemos celebrar el amor? Tú y yo creo que hemos oído demasiadas veces, 1 Corintios 13, acerca de lo que es el amor. El amor es paciente, el amor es benigno, el amor todo lo sufre, el amor todo lo soporta, el amor todo lo espera, el amor nunca deja de ser. Todas esas características del amor. Y la cosa es esta, la cosa es que hemos creído que ese amor, esas características del amor, son posibles en nosotros. Te digo algo, es únicamente característico del amor de Dios, porque tú y yo tenemos algo que se llama carne, y el amor que Dios ha puesto en nosotros será perfeccionado, pero aquí no llegaremos a esa perfección, pero estaremos siendo perfeccionados por el amor de Dios derramado en nuestros corazones para mostrar el amor a otros, y la misma misericordia que hemos recibido podamos compartirla con otros. ¿Realmente has conocido el amor de Dios? ¿Realmente, aun cuando estabas débil en tus pecados, aun como dice la Escritura en estos textos, además, aun cuando eras pecador o cuando eras enemigo o enemiga de Dios, ahí resplandeció la luz de Cristo? Amado hermano, hermana, no solamente gózate porque sí puedes celebrar el Día del Amor todos los días de tu vida, sino además puedes darlo y compartirlo cada día de tu vida a otros, no solo con un testimonio, sino con palabras, y que el Señor con su poder las transforme en vida para muchos que están muertos como tú y yo estábamos en nuestros delitos y pecados. Hemos sido llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo. Dios guarde su testimonio en cada uno de nosotros para que muchos más puedan ver la gloria de las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros pecadores por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que conozcan lo que es el verdadero amor. Que Dios nos ayude. Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias por habernos demostrado tu amor por nosotros, enviado a Cristo a morir por nosotros en nuestro lugar en la cruz, para recibir el perdón y misericordia que nos pueden hacer ver que tenemos esperanza. Padre, gracias no solo por habernos justificados por medio de la fe, gracias por habernos reconciliado contigo y tener paz, gracias por salvarnos de la ira venidera, gracias, Señor, que estamos exentos del infierno. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento, llenando nuestras mentes y corazones en Cristo. Y gracias por la esperanza futura de tu gloria, y aún por la capacidad de poder gloriarnos aún en medio de las tribulaciones y problemas que tendremos o que tenemos en este mundo, en este tiempo. Porque tú, nuestro amado Padre, nuestro buen Padre, así lo has decidido en tu soberana voluntad. Ayúdanos, Señor, a que esto sea transformado en una experiencia de vida. Ayúdanos, Señor, a que realmente recurramos diario a tu trono para recibir alimento y fortaleza, para poder enfrentar las vicisitudes de esta vida y poder gloriarnos siempre en tu nombre, y que tu nombre sea exaltado delante de muchos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo pedimos esto y aprovechamos para interceder por nuestro hermano Wenceslao. Te suplicamos misericordia, te suplicamos que extiendas la vida de tu siervo. Padre, fortalece este cuerpo cansado. Los médicos, Señor, ven un negro panorama, pero nosotros estamos enfocados en la luz que es Jesucristo, como Wenceslao por tu Santo Espíritu lo está haciendo.
te pedimos y rogamos que le extiendas la vida sobre la tierra, que se haga tu voluntad en él, y para Inés, paz en su corazón, esa paz que llena cada parte de su ser, y fe, fortaleza para su cuerpo físico también agotado con este trayecto de enfermedad. Y Padre, nuevamente, que esto sea para testimonio de la gloria de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén y amén. Un anuncio nada más. Este próximo